Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de mayo de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, que tenemos hoy además un contraplano estupendo con una película que me gusta muchísimo, así que voy a daros rápidamente el número de WhatsApp para cumplir mi promesa de daros este número todos los sábados y domingos, y nos metemos ya con él, pasamos con el contraplano, porque esta película, ahora que lo pienso, iba a meterla a la primera, pero si la meto a la primera igual me enrollo demasiado, ya sabéis lo que me pasa, y cuando me gustan mucho las películas o los libros, pues me dejo llevar. Y al final, pues el programa, que debería tener como mínimo 4 o 5 películas, pues termina teniendo 2 o incluso en algunas ocasiones una. Así que la voy a dejar, no sé, la voy a poner segunda. Voy a reorganizar aquí los audios, los archivos y se va a quedar en segunda. Bien, os doy antes el número de WhatsApp. Es el 690-827909 más 34 delante si estáis fuera de España. Y respecto a la duración del mensaje, en la nota de voz, no mensaje, no me pongáis un mensaje de texto, porque el mensaje de texto no lo voy a leer. Tenéis que contar mediante la nota de voz lo que tengáis a bien contarnos relativo, en este caso, al cine. Si se tratase de la contraportada, pues sería relativo a los libros. En este caso es el cine. No hace falta que digáis es para el contraplano. En el momento en que escuche que es una película, pues con eso me basta. Ya se va automáticamente al contraplano. Lo que sí me agradezco, en serio os lo digo, es que me digáis vuestro nombre, porque a veces me las veo negras. Os lo tengo que preguntar. En otras ocasiones doy sobre el número de WhatsApp y ahí me aparece el nombre, pero no siempre la gente tiene puesto su nombre dentro de WhatsApp, así que tengo que preguntar, perdona, ¿cómo te llamabas? Tal. Así que por favor decidme quiénes sois, porque no soy adivino. Ya sé que estáis acostumbrados a escucharme y sabéis que yo soy Fernando, pero yo no sé quiénes sois vosotros, así que esto es una cosa que seguís haciendo bastante a menudo. Por cierto, lo de no decir quiénes sois. Bien, otros lo tienen clarísimo, algunos incluso que conozco muy bien, pero a la perfección me lo dicen cada vez que su voz, solo oírla sonar, ya sé que son ellos, bueno, que me conozco sus números de WhatsApp, esos me lo siguen diciendo. Bueno, pues respecto a la duración, aproximadamente unos 2, 3, 4 minutos para presentar una película en condiciones. Y quien dice una película, dice una serie o dice un documental, que también, por supuesto, están admitidos aquí en el contraplano. No solo admitidos, os recomiendo que los traigáis, porque además a mí los documentales me gustan especialmente. Bien, pues dicho esto, ahora ya sin más demora, os prometo que no voy a meter la película que de la semana, la voy a meter la primera, no vaya a ser, no vamos a liar, y meteré otra que tampoco está mal y que nos trae Elvira. Así que pasamos ya mismo, sin más, sin esperar ni un segundo más, al contraplano. Empezamos, como os decía antes, hace un segundo con Elvira. Elvira nos trae una película moderna, bastante moderna, no tanto por el año en el que está estrenada, es una película del año 2003, es decir, tenía 20 años a sus espaldas, pero sí un tanto, no sé cómo decirlo, vanguardista, experimental. Es una película de Lars von Trier. Hola Fernando. Quería hablar de cine. Eh, Hace bastante tiempo vi Dogville de Lars von Trier. Yo precisamente no me gustaba mucho el Dogma 95, bueno, excepto, bueno, obra maestra, la Celebration de Thomas Vinterberg. Es para mí la gran obra maestra de aquel movimiento que ya desapareció, Dogma 95, de aquellos directores daneses del 95, porque fue en el año 1995, ya terminó. No me gustaban las von Trier, lo veía un sobrado de la vida. De hecho, todos sabemos que lo echaron del Festival de Cannes cuando presentó, no me acuerdo cómo se llama una película, pero iba sobre el final del mundo, cuando se acaba que se está acabando el mundo, vamos, no me acuerdo del nombre. Ella era Charlotte Gainsbourg. Bueno, pues lo echaron del Festival de Cannes por decir que entendía a Hitler. Eso en Francia, en el Festival de Cannes. Eso es, bueno, ¿qué es lo que pasó? Que lo echaron del Festival de Cannes. Es un hombre con un ego descomunal, insoportable, que yo no sé ahora, yo creo que sigue haciendo películas, pero la verdad le tengo un poco perdido y no veo que estés, no creo que esté haciendo mucho cine, pero la verdad es que no estoy segura. Pero sobre Dogville, aquella película de hace mucho tiempo, no puedo decir el
el año porque lo estoy diciendo completamente de memoria, me llama mucho la atención lo que narra. Y es la única película de Lars von Trier que sí que me gusta. Y la segunda del Dogma 95, porque la primera, la que para mí es una obra maestra, es la de Celebration de Thomas Vinterberg. Entonces, en Dogville, ella es Nicole Kidman, cogió una estrella de Hollywood que luego dijo que con este director nunca más iba a trabajar. De hecho, no trabajó, porque es que Nicole Kidman puede decir con este tío no trabajo, porque este tío es un chulo insoportable. Bueno, la historia es que la historia de Dogville es como una chica que se ha criado con su padre. Le estoy hablando también un poco a raíz de la muerte del actor James Caan, que es el que hace de padre de Nicole Kidman. Es un gángster. Entonces el personaje de Nicole crece siempre viendo cómo su padre emplea la fuerza contra otras personas. Eso a ella no le parece bien. Lo que ella ve mientras ella va creciendo es que su padre es un gángster que puede matar, que puede asesinar. Se marcha, se escapa y se esconde en un lugar que se llama Dogville. Y todo el mundo es bueno, todo el mundo es bueno. Dice, joder, aquí todo el mundo es buena persona, nadie... ¿Qué pasa? Que al final la gente que va de buena persona enseña los dientes, que es lo que vas viendo a través de la película. Al final su padre la encuentra y se la lleva. Le hacen de todo. ¿Por qué? Por ser buena persona y por pensar que los demás son buena persona. ¿Qué pasa? Llega un momento que el padre la encuentra, se la lleva, la rescata y dice, ¿cómo has estado? Y dice, pues, no, pues ahora me he dado cuenta de que no hay nadie en este pueblo que pensaba yo que eran buena gente, como ella es buena persona, porque ella es de buen corazón, que merezca nada la pena, vamos, no merece nadie la pena ni estar vivo, que es lo que ha visto que su padre ha hecho. Mano dura con ciertas personas porque si no la gente se toma licencias. Es muy duro el tema, pero es así. Quizás ser demasiado bueno nos hace a los demás poder crecernos y ser malos con otros y viceversa. Hay que saber encontrar la balanza. Más o menos esta es la historia, pero la recomiendo porque es una gran película. Recomiendo tanto Dogville como Celebrations, las dos mejores películas del movimiento Dogma 95. Saludos. Por lo que recuerdo, Elvira, no es la primera vez que pasa Lars von Trier por aquí por el contraplano. A mí la verdad, y lo he dicho ya en alguna que otra ocasión, no es un director que me vaya mucho, si os digo la verdad. Sus películas me parecen por lo general lentas y, bueno, y bastante a menudo directamente insufribles. Es decir, que no puedo continuar viéndolas. Tiene alguna cosilla que no está mal, eso es cierto, pero en líneas generales, la verdad, no es muy de mi agrado. El Dogma 95, al que has hecho referencia, Elvira, como buena cinéfila lo conoces a fondo, es un movimiento muy vanguardista. Ya tiene muchos años encima, pues tantos como más de 25, casi 30, ¿no? Pero en su momento sí que fue vanguardista, que nació en los años 90. Bueno, en el 95, obviamente, porque se llama Dogma 95. Este Dogma 95, este movimiento, abogaba por regresar en cierta medida a los inicios del cine, evitando toda complejidad, toda sofisticación, evitando el uso de efectos especiales, por ejemplo, el uso de iluminación. Esto lo pusieron en marcha dos directores daneses, que en aquel momento eran jovencitos, tendrían unos 30 años aproximadamente, o 30 y tantos. Uno es Lars von Trier y el otro es Thomas Vinterberg. Lo pusieron en marcha pensando que lo iban a cumplir ellos, luego al final ni siquiera lo cumplieron. Bueno, esto se hicieron público a raíz de aquello. Fue todo un terremoto, un pequeño terremoto, en un temblorcillo en el mundillo del cine. Recuerdo a mediados de los años 90, yo estaba en la universidad, yo era ya entonces un cinéfilo convencido, de hecho veía más películas que ahora porque tenía más tiempo, evidentemente, podía ir a la filmoteca y podía dedicarle más tiempo a ver películas que actualmente, que no hago más que trabajar. Pero vamos, que hubo discusión, esto tendrá futuro, no tendrá futuro, tiene sentido sobre todo. Bueno, pues publicaron un manifiesto de 10 puntos. Me he ido a buscarlo antes de empezar el programa aquí a internet, lo podéis encontrar en cualquier sitio. Es un manifiesto un tanto disparatado, esa es la verdad. Lo tengo aquí, os lo leo. Son 10 puntos. El primero dice: los rodajes tienen que llevarse a cabo en localizaciones reales. No se puede decorar ni crear un set. Si un artículo u objeto es necesario para el desarrollo de la historia, se debe buscar una localización donde estén los objetos necesarios. Es decir, que si necesitas una alcantarilla, te tienes que ir a rodar a la alcantarilla, en una palabra. Y quien dice una alcantarilla dice una ventana. Tienes que irte a rodar al lado de la ventana. No puedes poner nada que no esté...
lo que tengas delante, encender la cámara y ponerte a grabar. Es el primer punto. El segundo dice, el sonido no puede mezclarse separadamente de las imágenes o viceversa. No debe usarse música a menos que se grabe en el mismo lugar donde la escena se está rodando, es decir, por un pianista, por ejemplo, o alguien tocando el violín. Tercero, se rodará cámara en mano. Adiós trípodes. Se permitirá cualquier movimiento e inmovilidad debido a la mano. La película no debe estar donde esté la cámara. Al contrario, el rodaje debe ocurrir donde se dé la película. 4. La película tiene que ser a color, nada de blanco y negro. No se permite ninguna luz, ni especial ni artificial. Si la luz no alcanza para rodar una determinada escena, la escena debe eliminarse o en rigor se le puede enchufar un foco simple a la cámara. Claro, esto es en el año 95, todavía no habían aparecido todos estos focos LED tan maravillosos, ¿no? Que iluminan tanto, así que eran esos focos que se ponían en las cámaras en aquel entonces, que se podían enganchar directamente a la cámara, que la verdad, pues daban muy poquita luz. El quinto, se prohíbe cualquier efecto óptico y los filtros. De nuevo, lo que salga de la cámara. Cuando en este caso iba a decir lo que saques de la tarjeta, pero no existían todavía las tarjetas de memoria para hacer vídeo, así que lo que sacasen de la cinta, en este caso de la película. Sexto, la película no puede tener una acción o desarrollo superficial. No pueden mostrarse armas ni pueden ocurrir crímenes en la historia. Bueno, ya solo con esto, evidentemente, lo del acción o desarrollo superficial, esto como veis es algo, pues un tanto, no lo sé cómo decirlo, de capricho del director, porque a él le puede parecer que sí, muy subjetivo, en una palabra. Luego, lo de que no se pueden mostrar armas ni pueden ocurrir crímenes en la historia, pues te cargas medio cine, media historia del cine. Séptimo, se prohíbe la alienación temporal o espacial. Y esto es para corroborar que la película tiene lugar aquí y ahora. Vamos, que no puedes hacer películas de época. Puedes hacer una película ambientada en el siglo XVIII, en la época del Imperio Romano. Octavo, no se aceptan películas de género. A la vista está. Noveno, el formato de la película debe de ser el académico de 35 milímetros, con una proporción 1:37:1. Película de 35, el paso universal. Vamos, todavía no había nacido el cine digital, así que con eso no podían hacerla en 16, que era un tipo de paso más pequeño y más barato también. Y décimo, el nombre del director no debe aparecer en los títulos de crédito. Esto no tengo ni idea por qué, pero lo metieron también como décimo punto. Quizá les faltaba uno, querían que fuese un decálogo, y esa es la razón por la cual metieron este último. Bien, el manifiesto os lo he leído entero. Podríamos estar comentándolo todo el programa, porque este manifiesto anda que no dio que hablar en su momento. Y como vemos tiene mucho de pose. Bueno, el punto décimo, ahora que lo pienso, es pura pose sobre el director. No tiene que aparecer en los títulos de crédito. Claro, no vaya a ser que nos vean ya aparecido. En este caso, Vinterberg y von Trier pues ya aparecían en el manifiesto. Y esto significaba que cualquier película Dogma, la hiciese quien la hiciese, se la iban a atribuir a ellos dos. Y la verdad es que no duró mucho el movimiento, 3 o 4 años después, tanto von Trier como Vinterberg ya se estaban saltando todas sus propias normas a la torera. Y claro, no les quedaba otra, porque quien quiera seguir este manifiesto al pie de la letra se verá condenado a hacer, iba a decir cine amateur. No, algo peor que cine amateur. El cine amateur, en fin, utilizas trípodes. En el cine amateur utilizas algo de iluminación. Evidentemente no la mejor del mundo, pero algo de iluminación. En el cine amateur, si necesitas un florero que no estaba ahí, pones el florero. Es que esto iría contra, es lo que esté. Tienes que ir a lo que esté. Es como si quieres rodar en tu casa y no puedes cambiar nada. Es como esté, lo que tengas. Oye, que tengo aquí, qué sé yo, un pañuelo que me acabo de sonar la nariz. Voy aquí a tirarlo a la basura. No. Estás alterando la escena. Entonces no puedes cambiarlo. ¿Qué sé yo? La cosa es que era imposible hacer cine con esto. La verdad, el cine amateur, incluso haciendo algunas concesiones al manifiesto Dogma, el cine amateur está bien, pero no reúne multitudes, eso es lo cierto. Respecto a la película que nos trae Elvira, que se llama Dogville, es decir, Villa de Perro, o Villa de Perros, una cosa así, la vi en su momento, pues de esto hace 20 años ya, y apenas me acuerdo de ella. Forma parte de lo que se conoce de mala manera, porque no es cierto, como la trilogía de Estados Unidos, una trilogía que von Trier se planteó hacer a principios de este siglo y que nunca completó, se quedó en dúo. Está Dogville, que es de 2003, y luego hizo otra más en 2005, 2 años más tarde, iba lanzado y luego ya se le pasó lo de la trilogía de Estados Unidos, titulada Manderley. Dogville llama la atención, y es de lo poco que me acuerdo de aquella película. Cuando estaba escuchando la nota de voz de Elvira, me ha venido a la cabeza, así, unos cuantos flashazos de aquella película. Me llama la atención porque la escenografía que utiliza von Trier es un set de teatro, realmente como obra de teatro quizá no estaba mal. Obra de teatro vanguardista quizá
quizá no estaba mal. Es un set de teatro con el suelo negro y las paredes pintadas con tiza, pero las paredes como si fueran un plano, vamos, las habitaciones, la calle, etcétera. Hay muebles, eso sí, los muebles son en 3 dimensiones, dentro de las casas entre comillas, es decir, lo que está pintado como casa, y toda la acción tiene lugar ahí. Ojo, 3 horas de acción, porque es una película larguísima. Os lo decía al principio, es cine experimental en estado puro, en su máxima expresión. A mucha gente le convenció en aquel momento. Hablaban de Dogville como si fuese lo más de lo más, qué sé yo, una obra maestra, una cosa así que cambiaría el cine, ¿no? Y bueno, ya hablo de Dogville como os puedo hablar de otras de von Trier. Hay algunos von Trieristas que son auténticos fanáticos. Pero bueno, en el caso de Dogville, algunos te decían que era una maravilla. Ojo, ya se estaba saltando 2003, ¿eh? Habían pasado exactamente 8 años desde que había hecho público el manifiesto. Y la película tiene iluminación artificial, un montón de ella, porque si en esa... no sé dónde lo harían, un estudio, quizá en una nave industrial. Si se hubiese puesto a rodar sin luz artificial, pues difícil, por no hablar de que, por supuesto, se trajo los muebles para ponerlos encima de esas casas pintadas con tiza. La cuestión es que a otros les pareció una película aburrida. A algunos incluso un auténtico disparate. Yo me incluyo más entre los que se aburrieron, porque es que no recuerdo gran cosa de aquella película. Pero bueno, sí, la escenografía es lo único que se me quedó. Pero bueno, la obra de Lars von Trier no deja de indiferente a nadie. Esa es la verdad. No es un director para mucha gente, no es un director comercial, digamos, es la quinta esencia, el director europeo de cine independiente. A pesar de ello, consigue pagarse sus propias películas, o buena parte de ellas se las ha pagado, porque presenta las películas a los festivales y tiene su taquilla. Evidentemente son taquillas pequeñitas, pero tampoco es que se gaste mucho en estas películas. Al ser un director de culto, pues actrices consagradas como Nicole Kidman, en el caso de Dogville, seguramente, bueno, no tengo la certeza porque no he visto el dato, pero estoy 100% convencido que Nicole Kidman bajó su caché solo para trabajar con Lars von Trier, para darse el capricho, ¿no? Una actriz de Hollywood que quiere trabajar con un director europeo mítico. Bien, pues el hecho es ese, que von Trier es un director muy especialito, ¿no? Respecto a lo que se pregunta Elvira de si este hombre sigue haciendo cine, pues sí, que lo sigue haciendo. Lo iba a mirar a su estilo, naturalmente, y no con demasiada frecuencia. Su última película es de hace poco, es de 2022 y se titula Riget. Se trata, según parece, de una serie de televisión ambientada en un hospital de Copenhague, en el que se dan fenómenos paranormales. Eso estoy viendo aquí. Es una serie, entre comillas, comercial, concebida para la televisión. Hace 10 años se estrenó otra película, de esta se habló bastante, llamada Nymphomaniac, que fue muy comentada por su contenido sexual. Bueno, y porque algunas estrellas de Hollywood, como Uma Thurman o Christian Slater, formaban parte del reparto. Su cartel se hizo muy famoso, creo que mucho más que la película. En su cartel aparecían los protagonistas, todos retratados en el momento exacto en el que están teniendo un orgasmo, y eso recorrió toda la prensa. En fin, ahí os dejo Dogville. Haced más caso a Elvira que a mí, de cualquier manera, que como ya os he dicho, apenas me acuerdo de esta película. Eso sí, como todo lo de von Trier, es una película, no sabría cómo calificarla, una película para muy cafeteros. Seguimos con Marian, que nos trae este título del que os iba a hablar al principio, pero he preferido llevarme a Elvira antes, que nos ha traído, por cierto, una película que para los muy cafeteros está bien, como es el caso de Dogville. En el caso de Marian es distinto, porque nos trae un peliculón, nos trae un título legendario, de un western legendario, de estas películas del oeste que se hacían en los años 40 y 50, pues esta es una de las mejores. No sé si la mejor, pero ahí le anda. Vamos a escuchar a Marian, que como bien sabéis tiene un gusto fabuloso para las películas, por lo menos un gusto que se parece bastante al mío. Voy a presentar mi western clásico favorito. No sé si será el mejor, pero a mí es el que más me gusta. Se trata de Horizontes de Grandeza. Su título original fue The Big Country. Está basada en la novela homónima escrita por Donald Hamilton, dirigida por William Wyler en 1958. Al año siguiente estrenaría la premiada Ben-Hur. La música es de Jerome Moroz y la fotografía de Sam Planner. Trata de lo siguiente. Al caluroso Texas llega un pacífico, culto y elegante capitán de barco retirado, James McKay, que está interpretado por Gregory Peck, para casarse con Pat, interpretada por Carol Baker, que es hija de un terrateniente, el mayor Terrell, interpretado por Charles Bickford. El mayor está enemistado con Rufus Hannasy, interpretado por Burl Ives,
Están enemistados por el control de un río que pasa por el rancho Valverde, que es propiedad de la profesora Julia Maragón, interpretada por Jane Simmons. Ese río es el abrevadero del ganado y un poco el meollo de toda la película, aunque hay muchas más cosas. Es una historia de sensatez y tranquilidad entre agresividad y odio, de envidias, de estilos de vida, de hipocresías, de violencia, de lealtad y de amor verdadero. Tiene escenas inolvidables. La doma de un caballo bastante asalvajado que hace McKay, la pelea al amanecer con el capataz Lynch, el paso por el cañón blanco del mayor Terrell, su capitán y sus hombres al son de la maravillosa banda sonora, y una frase que dice McKay a su prometida Pat porque éste no responde a las agresiones que le hacen. Dice: «No voy a pasar el resto de mis días demostrando mi valentía». Me pareció genial cuando lo dijo. El elenco de actores es formidable y está formidable. A Bull Reeves, el viejo Hanassi, le concedieron el Oscar al mejor actor de reparto y el Globo de Oro al mejor actor secundario. El sindicato de directores nominó a William Wyler como mejor director y en los premios BAFTA la nominaron a la película a la categoría de mejor película. Los paisajes son preciosos, la música inolvidable. Vamos, que la película se pasa en un suspiro y te deja un buen sabor de boca. Buen ánimo, te deja buen ánimo. No la he visto en la filmoteca de tu página, Fernando, por eso la traigo al contraplano. Muchas gracias por las aportaciones de los contraescuchas y por tu excelente trabajo. Un saludo. Pues estoy contigo, Marian. ¿Qué quieres que le haga? Casi siempre estoy contigo en esto de las películas. Horizontes de grandeza, no confundir con Horizontes lejanos, que esa es otra, ¿eh? Esa también es un western, pero esa es de Anthony Mann, con James Stewart de protagonista. Y además Horizontes lejanos se estrenó antes, es de principios de los años 50 y esta de Horizontes de grandeza es de finales, es del año 58. Vamos, esto estamos hablando de plena era dorada del western. Bien, Horizontes de grandeza, que como bien nos ha dicho Marian, tiene como título original The Big Country, es decir, el gran país, lo cual viendo la película no lo entiende. El gran país es ese sudeste de los Estados Unidos o el este de Texas, ya lindando con Nuevo México, un poco la comanchería, ¿no? Todas esas áreas vastísimas de suelo reseco en el que hay muy poquitos ríos. Aquí hay un río, por cierto, que es importantísimo en el curso de esta película, pero en cambio es bueno para el ganado. Y claro, esto que hoy no tiene tanta importancia en el siglo XIX, cuando llegaron allí, en la época del oeste, ¿no? De la conquista del oeste, se convirtieron esas llanuras, se convirtieron en grandes ranchos para ganado vacuno. De ahí que muchísimos colonos llegados desde Europa o desde el este de los Estados Unidos, desde la costa atlántica, se fueron estableciendo por allí creando grandes ranchos. Esos ranchos, por supuesto, siguen existiendo. Bueno, pues se llama así The Big Country, el gran país, y es, yo creo, una de las mejores películas del oeste jamás rodadas. También es de las más vistas, supongo que muchos de vosotros. Caray, es una peli del 58, la habréis visto, si no una, varias veces, y una de las que mejor crítica tuvo. Es una película larga, de unas 3 horas, pero a diferencia de Dogville, se te pasan volando estas 3 horas. Está rodada en Technicolor magnífico de los años 50, en pantalla ultra ancha de estas de Cinemascope. Es una pena que yo no haya podido verla así, pero claro, cuando yo nací, pues llevaba ya muchos años estrenada Horizontes de grandeza. Lo más que lo he visto es en pues las televisiones nuestras, las de 16:9, pero bueno, que tampoco se ve mal. Tiene una banda musical muy épica y un reparto espectacular. El director es otro de mis directores favoritos de esa época, William Wyler, que en aquel entonces, finales de los 50, era ya toda una leyenda. Porque, bueno, era de los directores con más éxito del momento. Bueno, era también de los directores que con más éxito habían pasado del cine mudo al cine sonoro. El cambio se había hecho no mucho antes, 20 años antes, estamos hablando del año 58 y 30 exactamente, a finales de los años 20. La primera película de cine mudo es del 27 y empieza a transformarse Hollywood y toda la industria del cine mundial entre el año 27 y el año 30, más o menos. Habían pasado solo 30 años, en una palabra. Es como si estuviéramos hablando ahora de una revolución en el cine con una nueva tecnología que apareciese en los años 90, por ejemplo, que está también a 30 años vista. Pues así es como veían los
los contemporáneos veían el cine mudo como algo, nosotros lo vemos como algo muy lejano, pero aquellos, la gente del año 58, casi todos habían ido a ver, muy buena parte, habían visto películas de cine mudo, ya fuese en su edad adulta o ya fuese en su niñez. William Wyler, que era alemán de nacimiento, se trasladó a los Estados Unidos siendo muy joven, había hecho muchas películas de cine mudo y luego pasó al sonoro. En el 58 todavía no había hecho la que probablemente sea su obra más famosa, que es Ben-Hur, desde luego la más oscarizada, la hizo 2 años después, en el 60 creo, pero vamos, para entonces ya había dirigido Cumbres borrascosas, que pasó por aquí hace no mucho tiempo. Cumbres borrascosas es del 39, había dirigido La señora Miniver, que es del 42 o del 43, había dirigido Los mejores años de nuestra vida, que también es de después de la guerra, eso sí, del 48 por ahí, y había dirigido Vacaciones en Roma, que es una película deliciosa, del 53. Bueno, pues se metió con este western, cuya base, como ya bien nos ha contado Marian, es una novela. El estudio le puso dinero suficiente. A ver, William Wyler en el 58 era una apuesta segura para rodar en Texas y para contratar a lo más granado. Y quien dice lo más granado, dice también lo más caro de Hollywood en aquel momento. El protagonista es Gregory Peck. Bueno, Gregory Peck tenía cierto componente fetiche para Wyler, ya había trabajado con él en Vacaciones en Roma, y la réplica no se la da Audrey Hepburn, que no hubiera pintado mucho ahí en Texas, se la da Jen Simmons, y tenemos también a Charlton Heston y a Carroll Baker. Bueno, ya queréis que os diga, es un peliculón. Marian creo que ha sido, de hecho, muy comedida alabándola. Yo hubiera ido más lejos y de hecho voy a ir más lejos. Los títulos de crédito, nada más empezar, ya te atrapan, con una secuencia de una diligencia atravesando el este de Texas, ¿no? Esas tierras desoladas. Una tomada además parte desde el aire, parte a tierra, planos muy cerrados de las ruedas, una maravilla. Luego tras ello, ya arranca la película con Gregory Peck, que es un capitán de barco ya retirado, que está llegando a un pueblo del oeste para encontrarse con su prometida, que es Carroll Baker. Al principio le recibe todo el mundo bien y él se encuentra que es un sitio magnífico, pero nada es lo que parece, ¿eh? Su futuro suegro es un terrateniente local que rivaliza con otro terrateniente. Durante años estos dos rancheros se han peleado por hacerse con el control de un tercer rancho, que tiene el único río de toda esa comarca. Quien consigue hacerse con ese rancho, obviamente, puede cortar el agua al ganado que tiene el otro ranchero. Vamos, que la guerra entre ambos está a punto de estallar. Y a Gregory Peck, que acaba de llegar, pues le va a pillar todo esto en medio. Esto lo ves además desde el principio. Luego, para colmo de males, porque los personajes están trabajadísimos, su prometida no es tan dulce y tan buena como parecía, nada más llegar. Una de las cosas que tiene esta película, que de primeras así parece el típico western, sin más complicaciones, ¿no? Pero no lo es. Y esto es una de las cosas más llamativas. Te vas dando cuenta conforme va avanzando el metraje. Tiene mucha acción propia de los westerns, obviamente, tiene incluso algo de comedia. ¿Sabéis? Estos dos elementos de la buena película del oeste, acción y comedia, no que sea una película de estar riéndote todo el rato por algunos elementos cómicos para destensar. Pero nada, a los pocos minutos te percatas de que Horizontes de Grandeza va algo más allá. Wyler se toma muchísimo tiempo para todo el que le hace falta para desarrollar cada personaje, por lo que conoces sus antecedentes y conoces también lo que les mueve. Vamos, que ninguno de esos personajes está ahí de relleno, y eso es importante, sobre todo cuando llega el desenlace final. Todos los personajes de Horizontes de Grandeza, que tampoco son demasiados, tienen cuerpo y alma. De hecho, no te das ni cuenta cuando han pasado ya 2 horas de la película en las que el director, pues ha ido poniendo pacientemente, muy al estilo waileriano, lo ha ido poniendo todo en su sitio, hasta que ya está ya el conflicto, con una pelea a puñetazo limpio entre Gregory Peck y Charlton Heston. Es una pelea de las mejores peleas de la historia del cine. Y diréis, ¿por qué? Porque es sencillísima. Porque es una pelea tan auténtica que cuesta hasta verla en una película del oeste. Tampoco es que sea especialmente sangrienta, evidentemente hay sangre porque las peleas, sobre todo entre dos hombres fornidos, pues termina brotando la sangre, pero no es que se centre ahí, se pelea en mitad de un descampado al anochecer. Y está realizada de manera magistral. Wyler empieza a alejar, a tomar distintos planos, a alejar y acercar la cámara. Hay varios, además, que está tomada desde lejos, como si no fuese, como si el
en mitad de ese descampado como si la naturaleza fuese ajena a los conflictos humanos. Vamos, es imposible no pensar que esos dos hombres se están partiendo la cara por aquel secarral estéril en el que no hay un solo árbol. O sea, lo único que se oyen de fondo, la pelea tampoco tiene música, lo único que se oyen de fondo son unos grillos, porque está anocheciendo. Todo con un realismo brutal, sin una sola concesión a la épica, que en cambio empieza de manera muy épica, para que veáis que Wyler sabe utilizar esta técnica de altera, ¿no? De un poquito por aquí, otro poquito por allá. Bueno, así es toda la película. Salta de escenas típicamente de western a otras que parecen sacadas casi de una película de autor, como esta de la pelea. Algo que solo se podía permitir pues un genio, como era William Wyler. Un tipo que a esas alturas de su vida y de su carrera pues no tenía que demostrar nada, porque ya lo había hecho todo. Lo mismo te encuentras un tiroteo, o una caída de un caballo, que un diálogo de gran profundidad. Wyler además era muy perfeccionista. Era un tipo en este aspecto no al nivel de Stanley Kubrick, pero un tipo que dejaba exhaustos a los actores porque exigía muchísimas tomas y cambiaba las escenas continuamente. Es decir, el actor o la actriz ya se la habían preparado, habían memorizado el guión, lo habían ensayado y les aparecía el director con un montón de cambios unas horas antes de rodar. Tenían que volver a memorizar, tenían que volver a ensayar y todo deprisa y corriendo. Y con la certeza de que probablemente no fuese la última vez que la cambiaba. Vamos, el perfeccionismo siempre es bueno, porque el resultado de las películas de William Wyler, bueno, pues ahí está. En fin, que no es casual que en Rotten Tomatoes tenga una aprobación, y es de las pocas, una aprobación del 100%. Yo no conozco a nadie que haya visto Horizontes de Grandeza y que no le haya gustado. A nadie, Es una de esas películas, en serio os lo digo, que hay que tener físicamente en la mano, en Blu-ray o en DVD. Por cierto, os voy a poner el enlace, aquí aparece en DVD, sí, está en Blu-ray, también la tienen, para vérsela de vez en cuando. Bien, vamos a seguir con Jesús, que está en Guipúzcoa y que nos trae una película venezolana. Es para la sección el Contraplano, la sección donde se habla de películas y series. En esta ocasión, la película sobre la cual quiero hablar se llama Secuestro Express. Se trata de una producción venezolana del año 2005 y, como su título indica, versa sobre un problema que, diciéndolo de forma diáfana, azota a la ciudadanía pues, en ese país, ¿no? Un secuestro express pues, no es más que una situación en la cual un grupo de maleantes, delincuentes, antisociales, secuestran a un grupo de gente durante unas horas y piden un rescate a las familias. Se realiza una negociación sobre el precio y la familia pues tiene que desembolsar en muy poco tiempo una importante suma de dinero para poder conseguir que liberen a sus seres queridos, ¿no? Entonces, la película parte de la base de que hay una pareja joven, un chico y una chica, que están comprometidos y están pues en una noche de fiesta, ¿no? Están en su vehículo, en su coche, y tenemos por un lado a los secuestradores, que concretamente son 3, asistidos por un cuarto que no participa de forma directa en el secuestro, pero sí ayuda y luego tiene una participación crucial, ¿no? Ocurre pues lo que tiene que ocurrir al principio de la película, que es que secuestran a estas dos personas y los llevan por diferentes partes de Caracas, ¿no? Al chico y a la chica pues lo llevan a un hotel a discutir o a hablar con personas del bajo mundo. Ocurren ciertas situaciones que muestran no solamente la realidad del secuestro, sino también la corrupción que hay dentro de las autoridades venezolanas, ¿no? Sin hacer spoilers, en algún momento de la película se observa cómo es el comportamiento de efectivos de la Guardia Nacional en Venezuela, que sería un cuerpo muy parecido o equivalente a lo que es la Guardia Civil en España, ¿no? En cuanto a lo que viene siendo
el desarrollo de la película, pues al final ocurre el desenlace que tiene que ocurrir tras una serie de situaciones. Pero bueno, en general es una película que se deja ver y creo que tiene además un mensaje de transmitir esa problemática que tiene el país, ¿no? Desde el punto de vista de su producción, de sus actores, pues bueno, destacar quizás los actores más conocidos, actores latinoamericanos todos, pues está Rubén Blades y Miguel Ángel Landa, con una participación muy pequeñita. Pero los principales protagonistas pues son dos actores venezolanos, uno de ellos de nacionalidad mexicana también, que es John Paul Lerox, y Mia Maestro en el papel de la pareja que van a hacer, que han secuestrado. Y luego pues tenemos en el papel de los secuestradores a un grupo, es un grupo que en su día, en la época, fue bastante famoso, un grupo de DJs, de cantantes, que se denominaban tenían una agrupación, creo que era DJ 13, no me acuerdo muy bien ahora, pero bueno, en cualquier caso, pues eran tres personas que forman parte de esta agrupación. Pues uno de ellos era Carlos Julio Molina, otro Pedro Pérez, alias Vudú, y Carlos Madera, alias Niga. Eran unos raperos, unos cantantes que eran bastante famosos en Venezuela para la época. Bueno, sin más, la película es bastante recomendable. Verla, por favor, como lo que es, como una película que tiene una parte de crítica social y que además trata de visibilizar el problema del secuestro express en Venezuela, que azotó sobre todo durante muchos años, antes de que falleciera el innombrable Chávez, y luego cuando ya con Maduro en el poder, pues era una situación bastante grave y preocupante. Bueno, nada más, Fernando, muchísimas gracias y un saludo a todos. Bueno, esta película que nos trae Jesús se llama Secuestro Express. No hay que confundirla con otra mexicana que está disponible en YouTube y que se titula igual, Secuestro Express. La mexicana es una película de serie B. Bueno, soy generoso diciendo que es de serie B. Una película de serie Z, es decir, de muy bajo presupuesto, que bueno, cuando te pones con ella parece que estás viendo una telenovela mexicana de esas que se hacían hace unos años. Es una película de gángsteres mexicanos de serie Z. En fin, no muy allá. Lo digo por si buscáis la película Secuestro Express os aparece esa. No es esa. Esta de la que nos habla Jesús es otra, de la que solo he visto el tráiler y que tiene pinta de ser muy buena. Uno de los protagonistas, por cierto, ya nos lo ha comentado Jesús, es el cantante panameño Rubén Blades, que aparte del poeta de la salsa, que aparte de cantar también actúa, bueno, y también fue ministro, fue ministro, lo que no me acuerdo es de qué cartera, pero fue ministro en Panamá hace unos años ya, cuando era presidente Martín Torrijos. Bien, como os digo, no he visto la película, pero debe de estar bien, porque la crítica la pone muy bien y fue nominada a varios premios. Lo de los secuestros express en Hispanoamérica en los últimos años ha sido un auténtico flagelo. Algo que nos contaban aquí en España y que no terminábamos de creer. Pero ¿cómo es posible una cosa así, sobre todo tan extendido? Un secuestro express es, bueno, como un secuestro normal, pero hecho de manera rápida, lo de express. Los delincuentes ven que alguien puede tener dinero por su manera de vestir o por el coche que llevan, le secuestran. Pues qué sé yo, cuando sale a tomar un taxi, a veces es el propio taxista, el secuestrador, o si le ven por la calle, se lo meten en un coche y venga, a partir de ahí puede suceder que le hagan recorrer todos los cajeros automáticos de la ciudad hasta que le vacían la cuenta corriente, entonces le dejan libre, o que se apoderen de su teléfono móvil y llaman a sus familiares para que satisfagan una cantidad de dinero en un tiempo determinado, generalmente corto. De ahí lo de Express. En algunos países como México, Colombia, está muy extendido. También en Venezuela y en Centroamérica. Me parece, la verdad, esto del secuestro express, un buen tema de fondo para la película. Pero claro, es un problema tan ajeno al primer mundo que cuando te lo cuentan, como os decía antes, no te lo terminas de creer del todo. Pero vamos, hay grandes temas detrás de un secuestro express, grandes temas humanos, que dan mucho para la ficción. Detrás de los secuestros express tenemos la indefensión más absoluta de las víctimas, el miedo cerval al secuestrador que no tiene escrúpulos en acabar con la vida del secuestrado.
Bueno, de hecho, muchas veces matan al secuestrado, incluso cuando ha recibido el dinero, porque así se quitan un testigo encima. Esto es bastante común, por desgracia. Es decir, la familia pone, qué sé yo, los 10.000, 20.000 dólares y, a pesar de todo, 3 días más tarde se encuentran a su familiar tirado en una acequia o en un canal, amordazado y que le han metido un tiro. Pero si pagamos, da igual, así se quitan un testigo de encima. Aborda también la corrupción policial, porque los secuestros express no serían posibles sin un sistema de justicia que está completamente corrupto y desmontado. Y sucede, por desgracia, mucho en Hispanoamérica. Es decir, tiene, como vemos, es un tema muy poliédrico, que se puede ver desde distintos puntos de vista. La pena es que haya tan poca industria cinematográfica en Hispanoamérica para tratar estos temas bien. Si existiese un solo secuestro express en Estados Unidos, ya veríais qué rápido se pondrían a hacer películas sobre el tema. Bien, pues vamos ahora con Mario, que está en Colombia y que nos trae una serie colombiana. Hoy traigo una serie, o una miniserie mejor dicho, llamada El robo del siglo. Tiene 6 episodios, se encuentra disponible en Netflix y está basada en hechos reales. Los hechos reales son los siguientes. En el año 1994, un grupo variopinto de bandidos, bastante profesionales por cierto, logran entrar a la sucursal de Valledupar del Banco de la República, que es el equivalente al Banco Central en otros países con soberanía monetaria, y sustraer 20.000 millones de pesos en billetes de 10.000, utilizando artilugios técnicos que para la época en Colombia eran bastante complicados de conseguir. Para los contraescuchas más jóvenes, bueno, yo también soy joven, pero hice la investigación. En ese momento con 10.000 pesos podías comprar 18 dólares más o menos. Hoy compras 2 y un poquito de calderilla. La primera parte de la serie trata del robo en sí. Es de película, tiene sus buenas dosis de humor negro, tiene su parte de suspenso, está muy bien. La segunda parte no simétrica con la primera en duración, es un poco más lúgubre y trata como la banda comienza a desintegrarse eh, por hechos que son más de la justicia, que son un poquito más confidenciales y muestran la serie, y otros que son de conocimiento público. Los de conocimiento público son los siguientes. Los billetes robados no habían salido a circulación todavía, legalmente. Entonces, lo que hizo el gobierno de Colombia fue decretar que quien llegara a un banco o entidad financiera a consignar o hacer una operación con billetes de esa serie, con cierta cantidad de billetes, una cantidad sospechosa, pues podría ser emproblemado legalmente. La segunda medida, al ver que los bandidos simplemente tenían que envejecer físicamente los billetes y mezclarlos con billetes limpios para hacer las transacciones y comprar bienes y servicios, fue decretar que todos los billetes de 10.000 pesos fueran de la emisión vallenata o fueran limpios, pues tendrían un valor cero para que la gente vea y entienda que el poder del Estado es bastante abominable en ese sentido. Mi papá, que en ese momento era un adulto funcional, yo tendría 5 años en ese momento, pues no me acuerdo de eso, y de dinero poco. Él me cuenta que en esa época los billetes de esa denominación estaban proscritos y que la gente le tenía miedo al billete tanto de 10.000 como los billetes de dicha serie, que se le llamó la serie vallenata o los billetes vallenatos. Mi suegra, que vivió un tiempo en Venezuela, ella también es de Cesar, me decía que cuando llegó ella de Venezuela, ya cuando trabajaba en Venezuela, le decían: ten cuidado con los billetes de vallenatos, que esos te pueden problemar. Eh, la serie está muy bien, yo la recomiendo totalmente. Y mira que yo para ver series no soy tan bueno. Y espero que los contraescuchas y tú mismo disfruten de esta producción colombiana, que es bastante buena. Se puede ver en 2 o 3 sentadas. Y ya está. Muchas gracias por el programa. Excelente como siempre. Hasta luego.
Pues muchas gracias, Mario, por el consejo. No conocía esta serie. Nos has hecho una presentación muy buena. La serie se llama El robo del siglo y la tenéis en Netflix. La estoy viendo aquí, pero no la había visto. Yo es que en Netflix ya no estoy suscrito. Me quité hace unos meses porque lo veía muy poco. Me parecía que estaba tirando el dinero. Me parece una tontería pagarlo. Realmente la plataforma que más veo es HBO, que tiene buenas películas y algunas series, de las series que más me gustan, series clásicas como Band of Brothers o Boardwalk Empire. Bueno, me vende algunas nuevas que no están mal, pero es que yo soy más de cine que de series, y de películas Netflix cada vez flojeaba más, de películas buenas quiero decir. En los meses previos a darme de baja, pues me sucedió varias veces, para gran disgusto por mi parte, que me ponía con una y tenía que dejarla a los 20 minutos, incluso antes, porque no me interesaba nada lo que estaba viendo. Me parecía que estaba perdiendo mi tiempo. Digo, ¿pero qué hago yo viendo esto? Si no me está interesando nada, si estoy pensando en otra cosa. Cuando has llegado ahí a los 15 minutos, es hora de cambiar de canal o de cambiar de película. Y vi que me sucedía casi siempre con las series, con las películas de Netflix, o sea, especialmente con sus producciones, que dejaban muchísimo que desear. O hicieron algunas buenas, efectivamente el irlandés, por ejemplo, pero la producción media era flojilla y cada vez era más flojilla, y el contenido externo también. Así que nada, me quité hace unos meses y bueno, si llego a saber que esta serie estaba ahí, pues sinceramente la hubiese visto porque no tiene mala pinta, y más tratándose de una serie pues inspirada en un hecho real, ¿no? Es una miniserie, exactamente, tiene solo 6 capítulos, sí, aquí lo veo. 6 capítulos. Estoy mirando la página de Netflix. Entiendo que se verá también en España, es decir, tendrá derechos para todo el mundo. Bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos el contraplano de hoy. Ha sido un placer, como siempre, teneros al otro lado. Mañana deberíamos tener contrarréplica, pero no voy a poder hacerla porque voy a estar fuera de Madrid. Así que nos volveremos a escuchar en la contracrónica de este lunes.